noches, bienvenidos a Poder Pensar. El mundo por estas horas vive, sin lugar a dudas, momentos de nerviosismo, de cierta incertidumbre por lo que está pasando en los mercados internacionales, que involucran no solo a la situación de Estados Unidos, sino también a la propia Europa, que ya venía con algunos problemas bastante graves en algunos de los países que integran el bloque. Vamos a ver cómo puede repercutir eso en la propia economía uruguaya, en la industria, lo que está pasando también con el dólar. Estamos recibiendo en esta noche a Roberto Kreimerman, quien es el ministro de Industria de nuestro país. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. El tema ya llegó en estas horas al propio gabinete productivo, ¿verdad?, donde la crisis internacional y posibles efectos en nuestro país estuvo sobre la mesa. Sí, así es. En este gabinete que conformamos los ministerios que tienen que ver con la producción, con el presidente de la República y vicepresidente, el tema estuvo bastante sobre la mesa porque, bueno, puede ser de afectación importante, ¿verdad? Creo que lo hemos tomado con mucha cautela porque el país está preparado, como pasó en la crisis anterior, la de 2008, que en verdad esta no es una nueva, sino una continuación, y en el cual el país salió bastante bien parado. Pero a diferencia de hace 3 años es más profunda, ¿verdad? Es una crisis que se continúa y se desata por la profundización de los déficits fiscales y la dificultad de pago de varios países europeos, por un lado, Grecia, que es el más conocido, pero ahora, aparte de estar España, Portugal, Irlanda, en el tapete está Italia, que tiene una altísima relación de deuda sobre su Producto Bruto Interno. Y en el otro lado del Atlántico, bueno, el tema de Estados Unidos y la negociación que tuvo recientemente para no caer justamente en una cesación de pago, más bien para extender el tope de deuda. Entonces, esos temas, claro, preocupan a la región, no solo al Uruguay. Por eso se ha llevado a cabo una iniciativa política muy interesante de reunir a los ministros de Economía. Nos contaba el señor ministro en ese sentido lo que se había conversado para esta reunión que ahora se va a mantener entre ministros y bancos centrales para analizar los efectos en la región y más que nada para enviar un mensaje de una región que ha venido trabajando bien, ha venido trabajando ordenadamente y que, por lo tanto, pensamos que tiene un rol en este concierto mundial, ¿verdad? Ministro, si usted tuviese que explicarle a un uruguayo común y corriente, a un ciudadano que bueno, trabaja, desarrolla una vida como la de cualquier otro ciudadano, ¿qué le puede decir el gobierno de las cosas que preocupan? ¿Por qué debe preocupar una crisis de estas características cuando pasa, por ejemplo, en algunos países de Europa y en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se mira? ¿Qué se teme? Claro, si tuviéramos en el epicentro del problema, la preocupación sería enorme, pero bueno, estando en una región que sigue creciendo, la preocupación es importante, pero por no conocer, porque nadie lo puede predecir, las derivaciones que pueda tener hacia el futuro una crisis en donde, bueno, haga caer la demanda de los países, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los factores para algunos sectores industriales, como usted me preguntaba, que la demanda ya caída continúe más caída, porque claro, en definitiva las medidas que habrá de tomar Europa, por ejemplo, van a ser de ajustes importantes, lo están siendo ya, están todas a discusión, quién paga los costos de este problema, ¿verdad? Entre los que lo generaron y entre ¿Cuánto los le vendemos a Europa y qué es lo que más se vende? Porque por lo general suele ser materias primas, carne. Claro, hoy Europa no es de nuestros principales socios, pero a veces los efectos son un poco en cadena, ¿verdad? O sea, indudablemente nosotros en nuestra parte comercial estamos muy diversificado, lo cual es muy bueno, un resultado de los últimos años. Ningún país sobrepasa el 20% de las compras de productos uruguayos. Y además de esa diversificación están ahí entre los primeros lugares Brasil, por ejemplo, que se mantiene muy bien, China, ¿verdad? Argentina en tercer lugar. Pero evidentemente Europa tiene una historia de relación con Uruguay importante, en forma directa, a cual que le exportamos. Bueno, hay determinadas industrias que le están exportando, por ejemplo, cuero, ¿verdad? Pescado. Es decir, hay una serie de elementos. Es cierto que los productos con mayor valor agregado están relativamente diversificados, pero nos interesan todos los productos. ¿Ya se ha notado caída en colocaciones en Europa a raíz de la crisis? Sí, esto ya se había notado. Nosotros ya venimos apoyando determinadas industrias, no solo por este efecto, también estaba el efecto de Estados Unidos en su momento. ¿A cuáles son las industrias que más le ha pegado? Bueno, las industrias que más le ha pegado en los años 2009, 2010 y que comienzan a recuperarse, pero hay que ver ahora esta nueva inestabilidad, son la industria que mencionaba en su momento, la pesca, el cuero, la vestimenta, ¿verdad? Entre los principales rubros. Después hubo algunos afectados en mayor o menor grado,
la madera, la autoparte, que están en etapa de recuperación, pero que aún es inestable en algunos de esos casos por los precios, básicamente, no tanto por la demanda de volumen. ¿Cuál es el mejor comprador que teníamos en Europa? Bueno, el comprador en Europa está bastante diversificado en ese tema, ¿verdad? Pero los países justamente afectados en este caso son, excepto Grecia, que no tenemos tanto negocio, son países Con Italia y importantes. España, por ejemplo, sí. Por ejemplo, sí, tenemos algunos productos. Pero ya le digo, dentro de una diversificación importante, ¿verdad? O sea que en el aspecto comercial es esperable un efecto en la parte directa sobre algún sector en particular, que habrá que tratar especialmente, pero no sobre los sectores en general. ¿Hoy ya se conversó algo sobre algún sector en el gabinete No, hoy lo que se estuvo viendo fue básicamente la parte financiera, digamos, cómo blindar al país, es la palabra que se ha usado en estos días, pero en verdad es como, es un poco menos fuerte el término, ¿no? O sea, el gobierno en verdad a esto se ha adelantado, hace meses que viene trabajando y comentando el tema de tener las fuentes de financiamiento adecuadas, la liquidez adecuada, para que, así como pasara en el año 2009, con las diferencias que pueda tener esta crisis que se pone tan de relevancia, podamos mantener un nivel de crecimiento que asegure, bueno, el bienestar que hemos tenido en estos 8 años seguidos. Yo creo que ahí el hecho es que hemos logrado determinadas valores, ¿verdad?, en cuanto al balance ese tremendo que es tan difícil de mantener entre tipo de cambio, déficit fiscal, inflación, una política pragmática e instrumentos regionales que antes no existían, que han crecido, que permiten avisorar esto con cierta calma, pero con prudencia. ¿Cómo se mira a Estados Unidos? O sea, ¿en qué nos afecta la situación de Estados Unidos concretamente? Bueno, está claro que el tema del dólar está en un tema de alta volatilidad. Estados Unidos, si se quiere, lo dicen todos los analistas financieros, ¿verdad?, ha tenido una cierta pérdida de su imagen relativa a raíz de toda esta negociación que hubo, que hasta casi último momento tuvo pendiente a mucha gente en el mundo, es particularmente a aquellos estados o personas que tuvieran más relación con los bonos americanos, pero también a la interna, el efecto de los pagos y demás. Quiere decir que, bueno, hay una afectación de imagen, eso se verá con el tiempo. Lo que es más de corto plazo es que evidentemente el dólar está comenzando una etapa de variabilidad importante en el mundo, ¿no? Parecería raro que el dólar subiera ante lo que está pasando en Estados Unidos, la baja de la calificación y demás, que mucha gente vaya a refugiarse en el dólar. Y bueno, pues siempre se considera refugiarse en aquello que es más seguro, menos volátil o más, ¿verdad?, que está sujeto menos a la especulación, digamos. Entonces esto se da, la huida a la calidad, como se llama normalmente, es un tema bastante importante. Pero bueno, ministro de Industria, seguramente los industriales uruguayos deben estar bastante contentos con lo que ha pasado en estas horas. Yo diría que bueno, en estos primeros momentos hay un cambio del dólar. Lo que pasó en el año 2008-2009 sí es que el dólar subió en forma importante, pero a su vez también se producen cambios en los precios de los commodities. Estamos viendo, no de los industriales con valor agregado, sino en algunos de los precios como el petróleo y posiblemente se den otros casos, estamos viendo una caída frente a una perspectiva de doble, ¿no?, de mayor caída del nivel de actividad, y luego el dólar como moneda de cambio, en definitiva, un dólar más apreciado o menos apreciado hace cambiar a su vez el precio de las monedas, porque es lo que uno lo mide. Seguramente mucha gente, el precio de los commodities, esté pensando mientras usted dice esto, bueno, ¿qué va a pasar con el dólar, ¿no? Esto llega también a las economías domésticas, de repente a algún pesito que pueda tener juntado el uruguayo medio en esa moneda. ¿Qué va? ¿Se va el dólar? ¿Se dispara el dólar? No creo que haya un cierto disparo. Lo que decíamos es que los instrumentos que se ha dado el Estado uruguayo en los últimos años, el tipo de cambio flexible, esta cobertura del financiamiento, el déficit fiscal controlado, todo eso hace que lo veamos con una perspectiva tranquila, pero evidentemente de prudencia en cuanto a cuál va a ser el volumen final de esta crisis. Entonces, si bien es previsible un aumento que se empieza a dar del dólar, digamos, no creemos que haya ningún... no va a haber una disparada, eso es lo que no se espera de eso. Para ir cerrando este bloque y este tema, ¿qué medidas concretas se pueden esperar del gobierno uruguayo ante esta situación? ¿De qué hablaron hoy? ¿Qué pasos se pueden dar en los próximos días? Sí, primero, bueno, en lo que compete en general, se está prevista la reunión de ministros y presidentes del Banco Central, como da una respuesta claramente política y también de instrumentos económicos, jueves y viernes de la semana.
y claramente también de instrumentos para justamente mantener reservas y liquidez adecuada, digamos, porque en definitiva cuando se trata de estas variaciones y de estas incertidumbres, que como decía nos agarra en un buen momento de crecimiento y además con mucho desarrollo de política económica precautiva en ese sentido. Bueno, primero esta respuesta política que mencionaba y también de instrumentos. Y segundo, y en lo que concierne más a nuestro ministerio, evidentemente ya venimos apoyando, como decía, algunos sectores, ¿con qué? Con más devolución de impuestos, con más prefinanciaciones. No se puede adelantar uno mucho a lo que puede ocurrir porque está bastante incierto, pero lógicamente estaremos estudiando medidas de esas características. No sé si nuevas medidas, bueno, va a haber que ser como fuimos en la vez pasada, por un lado focalizado en los problemas específicos, pragmáticos y luego también originales en ese tema. Nosotros también comentábamos hoy de mañana el plan industrial de Brasil, ¿verdad?, donde vemos que también hay muchas de estas medidas que Uruguay en parte ya ha adoptado y en parte hay algunas medidas nuevas de Brasil interesantes que estamos viendo también. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, el apoyo a las exportaciones, ¿verdad? También una mayor defensa de la industria local. Todos esos temas que son los que se hablan dentro de un contexto cuando hay cierta incertidumbre. Pero yo le diría que no nos adelantaríamos porque recién el contexto de incertidumbre aparece. Lo que podemos ver es que estamos bien posicionados, como lo estuvimos en el 2008-2009, y que hay que esperar un poquito que los acontecimientos se desenvuelvan, adelantándonos siempre en todo lo que sea posible. ¿Esto puede llegar a sacudir un poco los números de crecimiento de este año de Uruguay? No. Pensamos, son estimaciones, pero pensamos que este año ya está todo bastante ¿Cuánto va a crecer el país? ¿Cuánto estima el gobierno? El gobierno está estimando 6%, ¿verdad? 6,5%. No se bajaría de... No se bajaría. Ya en la rendición de cuentas ya estaba incorporado este ambiente de incertidumbre. Quizás cuando se comentó varias veces no se prestó tanta atención porque ahora las noticias que vienen de afuera evidentemente están impactando fuertemente cuando se habla como un país como Italia, como puede tener más de una vez de deuda de lo que produce por año, digamos. Ministro, le pido un minutito, nos vamos a una pausa, después nos vamos a meter en otros temas. Por ejemplo, la situación con el proyecto Aratirí, este proyecto de explotación de hierro a cielo abierto aquí en Uruguay, que ha generado tanta polémica en estos últimos meses. Ya regresamos.